Hola a todos. Antes de iniciar este conversatorio, queremos hacerle una invitación muy especial. El próximo sábado 11 de septiembre, acá en Hamburgo, desde las 14 horas en la Plaza Salvador Allende, se realizará un evento conmemorativo sobre el golpe de Estado del 73 en la Revolución Institucional. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, acá estamos Sol y José Pedro, hoy 4 de septiembre de 2021. Bueno, como todos pueden apreciar, tenemos el placer hoy día de contar con Paola Font, nuestra invitada de hoy, que también viene acompañada por un compañero. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, compañero? El micrófono, eso. Hola. Los saludo a Hola, todos y todes. Hoy día me acompaña también otro miembro del Frente Cacerola, que en realidad es el fundador del Frente Cacerola, mi querido compañero Juan Carlos. Él fue estudiante de ingeniería, es ingeniero de la Universidad de Chile, y también estudiante de la década de los 80, ferviente combatiente de los tiempos de la dictadura. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, estoy acompañando a Paola, porque soy uno de los más viejos del Frente Cacerola de los que iniciamos esto, así que un gusto de estar aquí. Perfecto. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio en Hamburgo, un espacio para generar puentes entre ambos lados del Gran Charco. Este proyecto nace de nuestra asamblea Chile Despertó Hamburgo, organización de chilenes y amigues del pueblo chileno. ¿Quién les habla? Soy. Yo soy José Pedro. Acabamos de ya conocer a nuestros compañeros que nos acompañan hoy día. Bueno, obviamente también tenemos todo un aparataje de redes sociales. Sol, ¿qué nos puedes decir sobre el hashtag? Antes de seguir, les recordamos que durante el conversatorio nos pueden hacer llegar preguntas a través de nuestras cuentas en las diversas redes sociales que aparecerán en la parte ahora inferior de la pantalla, y al final daremos el tiempo para responder las preguntas, claramente. Exactamente. Para las personas que no tienen o no quieren crear una cuenta en Facebook, por ejemplo, también nos pueden escribir en Twitter, Instagram o en las redes ciudadanas libres de Fediverso, por ejemplo, añadiendo el hashtag PaolaDH. Gatito es gatito y Paola de H. Y como ya es tradición, ahora pasamos a conocer un poco sobre nuestra invitada Paola Font, ingeniera y funcionaria pública en el área de la salud. Educación. Y bueno. De la educación, en chulo. Lo siento. Educación. Y en la década de los 80, bueno, fue actora del movimiento estudiantil secundario que consiguió derribar varias de las barreras que impedían la posibilidad de terminar con la dictadura cívico-militar de Pinochet. Durante sus estudios en la Universidad de Santiago, en los 90, también participó de la organización estudiantes, incluyendo la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la USACH. En esta época será parte de las filas de las Juventudes Comunistas, también conocidas como la J. Junto a sus compañeras, tanto del movimiento estudiantil secundario como universitario, decide levantar el Frente Cacerola. ¿Está todo correcto? Bueno, obviamente lo de salud fue un inconveniente, pero además de eso, ¿está todo correcto? Quizás nos olvidamos de algo importante. No, está todo correcto, Y me gustaría que Juan Carlos también, para que lo conocieran, pudiera decir quién es, porque él es nada menos y nada más que uno de los fundadores del Frente Cacerola. Gracias. Bueno, yo también estudié en la Universidad de Santiago y en la Universidad de Chile, ingeniería, y mantenimos este lazo de amistad con toda esa generación que luchamos contra la dictadura. También fui militante del Partido Comunista y fui miembro del Frente Patriótico durante un periodo. Y bueno, aquí estamos 2 años después, tratando de luchar por un mundo mejor. Eso no lo abandonamos nunca. Y bueno, el colectivo, ahí en la conversación le iremos contando lo que fue armar este colectivo, porque la mayoría ya no milita en su partido o su movimiento de base.
y este movimiento lo formamos recién ahora con el estallido social. Bueno, para quienes se están sumando a nuestras transmisiones, les recordamos que estos conversatorios, una vez terminados, los pueden encontrar en nuestros canales de YouTube. Y también en formato podcast y videocast de libre acceso. Las respectivas direcciones están apareciendo aquí abajo. Exactamente. Bueno, entonces comencemos un poco la conversa. Vamos a partir de bien atrás. Bueno, la primera pregunta, ¿dónde estudiaron? ¿Dónde hicieron sus primeros estudios? ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Cómo quizá afectó después lo que vino después? Por favor, la verdad es que, a ver, yo fui miembro activo del movimiento estudiantil secundario, entonces en la década de los 80. Entonces, bueno, estudié en 3 liceos distintos. Me echaron de uno por razones políticas. Logré salir de cuarto medio porque un abogado de la Vicaría de la Solidaridad me defendió para que me dejaran terminar. Y bueno, yo estudié en los sectores más vulnerables del país. Yo actualmente no vivo en Santiago, vivo en Viña del Mar, pero en ese tiempo vivía en Santiago y yo estudié en un liceo que quedaba en la Gran Avenida, en el sector sur de Santiago, que es un sector que se llama El Bosque, creo, la comuna ahora, o más... La cisterna, me equivoco, la cisterna. Es un sector en ese tiempo bastante popular, tenía compañeros que no tomaban desayuno, así que se desmayaban en clase. Ahí yo hice mi enseñanza media, ahí entré a la Jota, y creo que fue un tiempo tremendamente enriquecedor. Una gran escuela. Es ahí, a propósito de los colegios donde estudié. La historia es más larga que eso. Perfecto. ¿Juan? Bueno, yo soy del sur de Chile, estudié en Temuco, llegué el año 83, creo, a Santiago, a estudiar ingeniería y, bueno, fue de mis primeros pasos en que empecé a conocer un poco la revuelta que se estaba generando contra la dictadura. Por cierto grado de amistad llegué a conocer gente que me llevó a asumir una postura obviamente más confrontacional con la dictadura. Época en que yo en realidad tengo recuerdos bastante tristes, porque tuve por algún lado la fortuna y la pena de conocer compañeros que ya no están. Algunos tuve la oportunidad de conocer a los últimos desaparecidos de la dictadura, a 2 de ellos, José Julián Peña Malteo, Gonzalo Pinochet. Y bueno, estoy muy marcado por esa época, que para mí, como digo, fue muy triste, porque una vez acabada la dictadura, además salimos bien dañados, mucha gente, ¿no? La represión siguió por un tiempo y es una etapa dura, yo creo que para buena parte de los que son miembros del Frente Cacerola también. En el Frente Cacerola tenemos expresos políticos, tenemos familiares o hijos de víctimas de la represión. Por lo tanto, es una etapa dura de esa época. Y yo creo que hubo un tiempo, bueno, posterior a los 90, en que todos tratamos de salir adelante, retornar nuestras vidas, y algo lo logramos, ¿no? Todos nos armamos, y posterior a cuando aparecieron las redes sociales, hubo este encuentro con gente de esa época, cuando apareció ya WhatsApp y todas estas cuestiones, nos reencontramos con compañeros de 20 años que de vez en cuando nos veíamos. Yo era de los que había logrado zafar un poco de esta pena y me puse muy optimista y traté de olvidar el horror. Y a partir de eso logré armarme con algunos grupos, pero siempre pensando en tratar de encontrar algún afán para encontrarle sentido igual a la vida por todo lo que había pasado. A mí no me afectó tanto, yo tengo compañeros de mi generación que aún no lo superan, o padres de nuestros amigos que desaparecieron, que aún sufren el dolor de no tener a los suyos, ¿no? Entonces tenemos una historia muy triste entre medio. Que, bueno, la solidaridad o lo que ocurrió el levantamiento de octubre hizo que recuperáramos la esperanza. Y eso que es lo que nos dio sentido a toda esa gente, que debemos ser muchos. Nosotros en el Cacerola hay como 400 personas que están tratando de entrar a la organización.
y que no hemos, en realidad no sabemos qué hacer con ellos, porque los ponemos como socios de segundo nivel, porque nos damos abasto en el fondo, porque el núcleo fuerte somos 50 o 60, porque nos damos cuenta que efectivamente hicimos algo que un poco se nos escapó de las manos, por esta ímpetu que hay en la sociedad por cambiar este país, digamos. O sea, fue un regalo inesperado que nos regaló el pueblo chileno en realidad para toda esta generación que no lo esperaba. Entiendo, digamos, que buena parte de lo que ocurrió el 18 de octubre tiene que ver con nuestro recuerdo. Nosotros nunca olvidamos y nunca dejamos de contar la historia. Y estos cabros, Paola, yo a Paola la conocí cuando era una escolar de la escuela de ingeniería, porque ella era hija de una compañera que era funcionaria de la universidad. Y no sé, nosotros teníamos 20, 21 años y la Paola tenía, no sé, 10, una cabra chica, andaba ahí entre nosotros. Por eso nos une, por eso terminó nuestra cacerola también. Ella era como la regalona. Pero vivimos todo esto. Paola, yo entiendo igual conoció compañeros que de la escuela de ingeniería que murieron en la lucha, ¿no? Entonces, la energía que hay ahí que nos une es profunda, es gigante. Hay mucho amor entre nosotros, creo que la gente que está en el frente nos queremos mucho y eso es lo que nos une. Paola, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un contexto en la década de los 80 que hace que nosotros de alguna manera seamos quienes somos hoy día. Nos hayamos construido desde ese contexto también, porque hay que recordar que en la década de los 80 había una crisis económica brutal en este país. Primero, en la década de los 70, lo que hizo la dictadura fue arrasar con todos los movimientos sociales. Fueron los años más brutales en cuanto a violación de derechos humanos. En la década de los 80 ya el pueblo estaba absolutamente desmovilizado, pero había una crisis económica brutal. Recordar que había una cantidad de empresas medianas, grandes, que quebraban diariamente, que era impresionante. Y eso llevó a un periodo de mucha hambre. Y esa fue tan fuerte esa hambre, esa necesidad de sobrevivir, porque ni siquiera se daba para eso, que ya eso superó el miedo, el shock inicial de la década de los 70 de la violación a los derechos humanos. Y esa hambre, esa urgencia, esa impotencia fueron el combustible para las primeras movilizaciones de los 80. En ese contexto, muchos de nosotros empezamos a militar o a ser parte de distintos movimientos porque al final, esa urgencia rearticula en el fondo los movimientos sociales y muchos de nosotros empezamos a participar porque la cuestión era re clara. Si uno tiene un mínimo de capacidad de empatía, un mínimo de cariño por el otro, no podías mantenerte al margen. Entonces, en ese contexto, nuestra vida política se inicia. Y yo creo que la generación de Juan Carlos, mi generación, fuimos de alguna manera, y sin querer sonar peyorativo, la generación de la decencia. ¿Cachai? La generación de la decencia, porque de manera absolutamente desinteresada, de manera súper ingenua también, de alguna manera, nos entregamos el todo por el todo para poder cambiar las condiciones de vida y terminar con la dictadura de este país. Cuando hablo de decencia también me refiero a reconocer nuestra capacidad finita como ser humano y reconocer la interdependencia que hay entre unes y otros. Uh-huh. Me imagino que también les tocó vivir probablemente uno de los momentos más bajos del movimiento universitario, como ya comentaba Paola. Todos habían votado para sacar al dictador y la Concertación se instala en la Moneda con una gran carga emotiva. ¿Nos pueden dar como un resumen de lo que vivieron entre los estudiantes en ese momento? En los 90 fue una década. Lo voy a decir porque la RAE lo reconoce como palabra, uh-huh. Pero los 90 fue para mí una década de mierda, tal cual. ¿Cachai? Yo estaba recién entrando a la universidad, yo entré en el 91, pero a la universidad no me acuerdo. Y ya cuando asume la Concertación, lo primero que hace es desbaratar y desmovilizar todos los movimientos sociales. Es como la primera acción que hace.
Por otro lado, después del plebiscito, por lo menos lo que me pasó a mí, porque yo acá es como una vivencia súper personal, Juan Carlos dará la suya después, su visión de esa época. Para mí la primera gran decepción fue el resultado del plebiscito del 88, del sí y el no. La primera gran decepción fue esa porque me pareció que el porcentaje de diferencia entre una opción y otra era muy bajo. Puede haber sido muy ingenua yo, muy cabra chica, pero yo ni siquiera voté porque no tenía edad para votar en ese tiempo. Yo no alcancé a votar en ese no porque era chica, era menor de edad. Casi. Trabajé sí por la campaña, pero no pude ir a votar. Y lo segundo es que nunca voy a olvidar como hay como un síntoma que era como súper claro en relación a qué tanta conciencia tiene el pueblo, así ese concepto romántico que nosotros tenemos del pueblo, que es más un concepto romántico que otra cosa. Me acuerdo que antes del triunfo del no, se hizo una gran concentración en la Panamericana. Fueron millones de personas, fue una concentración hermosa. Yo me acuerdo que me subí a ese hospital que nunca se terminó de construir y no lograba ver ni el inicio ni el final de la concentración porque era gigantesca. Fue maravillosa esa concentración. Ganó el no y después hubo otra concentración para celebrar el triunfo del no. Pero llegó el 10% de la gente, no llegó más. ¿Qué te dice eso? ¿Cachai? Ahí hay una señal que tiene que ver con las características de esta sociedad que no hay que olvidar y que de alguna manera un cable a tierra para que dejemos de ser románticos. Y en el 90, esas manifestaciones de ese pueblo también se vieron, porque la gente se fue para la casa. La gente esperó que llegara la alegría que no llegó y se fue para la casa. Y se empezó a consolidar este sistema neoliberal que no es solamente un sistema económico, sino que es un sistema cultural, social. ¿Y qué es lo que hizo este sistema neoliberal? Que una de sus fundamentales características es dar como énfasis en el individuo, en lo que te duele a ti, te duele todo solo a ti y no lo compartes, en el sálvate solo. Y esa es la cultura que se instaló, y es una cultura que ha calado fuerte. O sea, cuando tú vas y le decís, no, yo no voto, si total mañana igual tengo que ir a trabajar, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la década de los 90 fue la consolidación de eso. Para muchos de nosotros, para mí por lo menos, fue una década de mierda porque yo sentí que me quedé en el aire, así como es como, ¿y ahora puta, para dónde voy? ¿Qué hago? Porque por un lado, muchos se empezaron a pelear los puestos, parecían buitres, agarrando cargos, haciendo concesiones, ¿cachai? Vendiendo el alma al diablo. Y por otro lado, la galla que se iba, en ese tiempo los cabros se dedicaron a estudiar, las organizaciones universitarias donde yo ya estaba pesaban menos que un paquete de cabrita. Entonces fue muy, muy, muy desolador, por lo menos esa fue mi experiencia. No sé cómo lo vio Juan Carlos. Bueno, yo creo que yo lo veo un poco distinto, obviamente, porque somos una generación con un desfase ahí. Yo a fines de los 90 en realidad fui de los que estábamos en la lucha militar, fui de los amarillos, entre comillas, porque fui de los que decidió abandonar la pelea, pero más bien por un tema ideológico era por un tema de que estábamos sumamente golpeados, digamos, o sea, acumulábamos muertos. Yo tuve la oportunidad de conocer a José Julián Peña, que fui amigo de él, que era parte del Frente Partido. Y el Julián, cuando las primeras conversas que tuvo con nosotros, nos pedía que nos desmovilizáramos, pero no por un tema ideológico, así, era porque nos decía, militarmente estamos derrotados, nos van a sacar la mierda. Y de eso es súper duro, porque de esa gente con la que participé yo en esa etapa, 89, 88, 89, de ese grupo que tuvimos estas conversaciones, murieron 5 personas, incluyendo a Julián. Entonces yo salí con una idea media amarga de esa época, porque a mí en particular me tocó conocer mucha gente desde Malas Menas, que fue la matanza de Corpus Christi, a compañeros cercanos que murieron. Entonces, cuando ganó el no, digamos, yo fui de los que creo que aposté por el no rápidamente, a pesar que tenía compañeros que querían seguir en la pelea, y muchos amigos míos querían seguir en la lucha, incluyendo que yo seguía haciendo algunas maldades posteriores a los 90,
lo que me significó caer preso el 93, 94. Pero ya, entre comillas, la pseudo-democracia no me torturaron ni lo pasé tan mal. De hecho, hasta me tuvo un trato respetuoso, curiosamente. Porque acá pendientes que uno tenía por ahí guardar. Entre comillas, libré con harto dolor familiar y con harta... Y para mí los 90, creo que una buena generación de mi parte trató de rearmar sus vidas porque las teníamos económicamente medio en la miseria, habíamos por suerte terminado la universidad y como lo habíamos dado todo, ¿sí? O sea, encontrar una pega ya era una maravilla. Y yo tuve en los 90 la oportunidad de emplearme en una empresa cualquiera, ¿no? Y traté de armar mi vida, para constituirte de todos esos trozos que habían quedado. A mí me pasa que yo traté de olvidar, porque tal vez en mi caso particular, me daba mucha pena por mi familia, mi ex mujer, mucha pena porque éramos amigos de esa gente que murió. Entonces, yo siento que los 90 fue una etapa que yo traté de olvidar. De hecho, ahora me preguntan cosas y como que no me acuerdo, porque parece que traté de olvidarme. Me pasaba que me encontraba con ese tiempo con compañeros que me decían, siempre cuento una anécdota, una vez me dijo, oye, mucha gente se acuerda de ti, ¿por qué no vamos a tal parte? Porque hay compañeros que se acuerdan que fueron compañeros tuyos, que estuvieron en el lado. Y una vez fui, y no sé, ha sido como el 98, por ahí 97. Y fue para mí penoso porque era una especie de catarsis de pena, así, todos lloraban y todos unos poemas terribles así de la muerte, de un fusil y la sangre derramada, ¿no? Y yo estaba tratando de aprender a bailar salsa, ¿no? Porque quería huir del dolor. Y yo dije, ¿sabes que esto no es para mí? Porque no puedo seguir llorando, ya he llorado demasiado, o sea, ya la pasé demasiado mal, ya la lloré mucho, me sigue doliendo mucho, pero yo sentía que el mundo seguía, que había muchos compañeros nuestros que siguieron ahí hundidos en ese dolor, con todo su derecho, ¿eh? No estoy criticando porque cada uno aquí decide cómo enfrenta su vida. Y yo dije, no, ya sé que yo no quiero esto. No quiero esto porque la pena me hace mal, ¿eh? Ya mi mujer se había enfermado incluso por una depresión terrible y que terminó muy mal por eso, motivado buena parte por este desastre que había, que ya se enfermó y los tocó. Entonces yo hice un intento muy grande en los 90 de escaparme de la pena, pero a través de la construcción de cosas. O sea, esto nos arma armando cosas. Bueno, y ahí intenté de hacer cosas en la política. Claro, vimos pasar todo esto del tema de la concertación. Yo sí creo que efectivamente la gente creyó. También creo que la gente cuando decide y cree que la alegría viene, lo hizo legítimamente, ¿no? Porque creo que la gente estaba sufriendo demasiado, estaba hasta aquí de la repre, del dolor, del sapeo, de vivir así angustiado siempre, ¿no? Y entonces la gente le dio una opción de verdad a esta gente para que llegue la alegría, ¿no? Entonces se les dio fácil, entre comillas, porque les creímos, o mucha gente les creyó. Yo creo que algo intentaron hacer, pasan cosas curiosas. El programa del Elwin es más avanzado que el programa del Lago, por ejemplo. O sea, pasaron cosas raras como eso. Hace poco yo leí un libro de la Pascal Bonnefond que hablaba de esto de la vida de los detectives que fueron en casa de los asesinos, incluyendo Porcheffer y Mamo Contreras. Y pasan cosas curiosas, como el gobierno de Elwin, que era, podemos decirlo, todos lo sabemos quién es Elwin, hizo más por los derechos humanos Elwin que lo que hizo Lago. Es curioso, les puso presupuesto y los apoyó y los defendió y dejó eso que el departamento quinto, y que gracias a esa información que se recopiló en el primer gobierno de la concertación es que tenemos presos estos bandidos en Punta Peuco. Entonces estas curiosidades de esa época son difíciles de interpretar, ¿ya? Y yo creo que cada uno lo vivimos en forma distinta. A mí me pasó que yo logré tener un buen trabajo, viajé por el mundo, y me pasó algo súper triste una vez con un compañero que nos había tenido escondido a una persona herida, ¿sí? Y me lo encontré en la calle así, y él se había empobrecido, estaba vendiendo cosas en la calle, así como vendedor ambulante, y me ve y se trata de esconder de vergüenza, ¿sí? Y yo lo seguimos.
lo seguí y le dije, Fernando, hola, me dijo, sí. Y me tiró un discurso súper resentido. Me dijo como que ustedes, que a todos les fue bien, y nosotros nos dejaron, nos abandonaron. Y yo decía, bueno, pero sí. Claro, era su visión del dolor, de decir, pusimos el escudo, pusimos nuestra casa, pusimos todo para apoyar, y nos estamos tirados. Entonces, yo entiendo, digamos, de que habían visiones súper distintas respecto a cómo se vivió ese momento, y nosotros debemos ser así. Sí, total. Cada persona al final tenía como su propia historia. Antes de continuar con nuestro conversatorio, recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas por las redes sociales añadiendo el hashtag PaolaDH y en el Facebook Live directamente en el chat. Para los que se vienen sumando, estamos en esta transmisión con Paola Font y Juan Carlos Castro, que nos están contando sobre su vida del movimiento estudiantil y cómo vivieron también los años 90. Volviendo al tema estudiantil, nos queda una preguntilla en el tintero que no podemos dejar de hacerla, ¿no? ¿Qué diferencias y similitudes encuentran ustedes entre la forma de trabajar que había entre los estudiantes secundarios y los universitarios? Mira, harta diferencia. Harta diferencia. Lo que pasa es que, o sea, en mi caso es difícil comparar lo que fue ser estudiante secundario en los 80 y estudiante universitario en los 90, porque los escenarios eran absolutamente distintos, ¿cachai? Pero yo creo, y ahí reivindico el movimiento estudiantil secundario en los 80, lo reivindico con todo el alma, porque primero éramos niños, éramos cabros chicos y siendo niños menores de edad de 15, 14, 15, 16 años, nos tocó llegar al colegio y encontrar el puesto vacío de algún compañero o de alguna compañera, porque ya no estaba, y éramos niños. Siendo niños, nos tocó consolar a alguna compañera porque su hermano estaba desaparecido. Siendo niños, nos tocaron vivir allanamientos y nosotros no teníamos espacio físico para reunirnos, para cobijarnos, porque no sé, los chiquillos, yo me acuerdo, claro, como bien dijo Juan Carlos, mi mamá era funcionaria de la Universidad de Chile, y yo me acuerdo haber estado ahí alguna vez y que llegaran los pacos y los cabros podían meterse a la facultad, tenían una sala de centro de estudiantes, ¿cachai? Nosotros no teníamos nada de eso, y menos medios, ¿cachai? Nosotros teníamos solo la calle. Y de hecho, más de alguna vez para poder hacer asamblea, entrábamos calladitos a alguna facultad universitaria a ocupar una sala, a la mala. Y muchas veces llegaban a echarnos, ¿cachai? Pues nosotros ni siquiera teníamos espacio físico. Entonces, cada logro, cada cosa que logró el movimiento estudiantil secundario fue a pulso, fue con pura garra, con puro corazón. O sea, no sé, yo cuando estudiaba en la Cisterna, el Medicina Sur, el centro de alumnos a veces nos prestaba su espacio para trabajar en Medicina Sur, o de repente rogábamos al colegio de profesores que nos prestara una sala, o rogábamos a la Vicaría de la Solidaridad que estaba en Gran Avenida que nos prestara una sala, ¿cachai? Pero siempre inventando, reinventando, porque no teníamos, incluso eso afectaba al momento de manifestarnos, porque cuando llegaban los pacos, ¿dónde nos escondíamos? ¿Dónde nos guarecíamos? Nosotros no teníamos una facultad que cerrara las puertas para que nosotros pudiéramos entrar. O sea, tengo una historia súper divertida con una compañera que nos venía siguiendo y nosotros andábamos con algunas cosas en la mochila. Y bueno, si nos agarraban con esas cosas en la mochila, le íbamos a pasar re mal, aún siendo niñas, digamos. Y nos metimos en una iglesia y nos metimos en un confesionario. Y dejamos todo para que Diosito nos guardara las cosas en el confesionario. Y salimos y nos agarraron. Pero ya no teníamos nada, pero, ¿cachai? O sea, todas esas cosas, para nosotros que éramos cabros chicos, eran más complejas. Y éramos cabros buenos, cabros súper buenos. Yo, de verdad, la gente que en ese periodo a nosotros nos marcó fuego. Primero porque cuando estáis en la universidad estáis más grande. Cuando estáis en la media, eres un adolescente que se está abriendo la vida. ¿Cachai? O sea, entre la revolución hormonal que tenéis por una cuestión biológica, estáis en un contexto político súper complejo,
te enamoráis por primera vez, empezáis tu vida sexual por primera vez, ¿cachai? O sea, es todo junto, entonces como todo súper intenso, súper fuerte, súper viviendo a mil. En cambio, cuando estás en la universidad es como está más grande, pues. Por lo menos yo los veía así a los chiquillos, o sea, yo el Gandhi yo lo miraba así como para arriba, así como, ¿cachai? Bueno, A todos los Gandhi, chiquillos, o sea, sí, pues Juanca, que le decíamos Gandhi. Lo miraba para arriba, todos los chiquillos lo miraban para arriba porque para mí eran los grandes, pues. Si cuando dice el Gandhi que me conoció chica, sí, pues yo andaba de jumper, palomillando por ahí cuando él estaba en la universidad, pues si yo era re chica. Yo entré al movimiento estudiantil cuando tenía 14, 15 años. Entonces, claro, hay una gran diferencia. Y en la década de los 90 ser estudiante universitario fue fome, pero también tenía un montón de beneficios que los cabros de la media no tenían. O sea, tenía ahí la oficina de asuntos estudiantiles de la universidad, donde podíais conversar, ¿cachai? Tenías la oficina de la federación, ¿cachai? Teníamos hasta secretaria. En la media, ¿cuándo? Bueno, tenía plata para micro, ¿cachai? Sí. No sé, ahí Juan Carlos tiene una mirada distinta, porque él estaba en el movimiento estudiantil. Fue universitario en ambas épocas. Claro, cuando yo estaba en la media, el Juanca estaba en la universidad. Yo no viví el movimiento estudiantil noventero, o sea, de fines de la dictadura en las organizaciones estudiantiles, porque yo estaba metido con los bandidos, digamos. Entonces, de hecho, por eso me dicen Gandhi, porque yo no me metía en nada. Tenía un amigo, el Fernando, que me veía en marketing, y como yo no me metía en nada, ni en la asamblea ni nada, me decía Gandhi porque era una ironía, porque debe haber sido el único alumno que armaba la clase. Entonces, y todos me miraban así bien. Entonces, Fernando, burlándose de mí, tal vez que era un gran amigo que murió lamentablemente después de la pelea, que era un payaso además súper chistoso, me decía Mahatma Gandhi. Entonces no viví yo esa etapa de asambleas ni de elecciones ni nada porque andaba en la clandestina. Así que poco puedo, o sea, acepto lo que obviamente sabía lo que ocurría, digamos, pero sé que en el frente estudiantil los escolares de esa época eran, de hecho en el Cacerola hay varios, porque fueron dirigentes, Juanito, Arquiriaco, que eran menores que nosotros, y era la primera línea con todos los cabros. En realidad tienes tú la razón ahora, porque ellos hacían a puro ñeque, y era normal ver en la escuela que llegaran escolares que se sentían protegidos en la escuela de ingeniería, por ejemplo. La escuela de ingeniería de la Chile era un oasis, porque tal vez era la única escuela en que a mí me pasó. Yo había estado estudiando en la USACH y estaba lleno de sapos, los guardias eran sapos, los funcionarios eran CNI, y era terrible, era re. Y yo, escapando de la red, en realidad me cambié de universidad porque me habían sumariado, y nos fuimos huyendo varios a la Chile, y no podíamos creer que los profes tiraban piedra y los funcionarios llegaban ayudando a las lacrimógenas, y ¿qué mundo es este? La escuela de ingeniería era un oasis. Bueno, ahí estaba la Mónica, la mamá de Pau, que era funcionaria y era amiga de todos los comunistas, y era espectacular la escuela de ingeniería. Pero eso era un caso, creo que especial. De hecho, era el único lugar que tenía un centro de alumnos aportado por la universidad, que era un espacio físico para tener. En plena dictadura era una curiosidad. Pero digo, después ya, como yo egresé en los 90, me perdí yo lo que pasó. Yo en realidad creo que a los movimientos estudiantiles los volvimos a ver, nosotros ya lo que habíamos egresado lo volvimos a ver con la Revolución Pingüina. Entiendo que es la maduración de una serie de luchas y cosas que habían pasado entre medio, digamos, que explotó lo que vimos los demás, y que ha sido esa generación espectacular, digamos, porque como sea, para bien o para mal, siguen siendo noticias, digamos, son los que removieron el poder, son los que removieron el poder de la concertación, digamos. Pero esa es mi visión de esa época. Perfecto. Oye, una pregunta, Paola. Nosotros dijimos que te habías titulado de educación. ¿Qué exactamente te titulaste? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Juan Carlos ingeniero. Yo también soy ingeniero Gemesor, también sí, soy ingeniero de la USACH.
Y por esas cosas de la vida entré a trabajar a infraestructura en el Ministerio de Educación hace muchos años atrás, por un reemplazo en realidad. Entré a trabajar en el Ministerio de Educación haciendo un reemplazo en la unidad de infraestructura y me quedé ahí y ahora soy, o sea, mi fuerte, mi expertise, soy experta en infraestructura escolar. En Piñera 1 me echaron del servicio público, me fui a trabajar en empresa privada. Y después en Bachelet 2 postulé un cargo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todo lo que fue el aumento de cobertura de construcciones de nuevos jardines infantiles, que fue un proyecto precioso. Ojo, cuando digo precioso no estoy diciendo Viva Bachelet ni nada, sí, por favor. Sí, se aumentó la cobertura, hicimos jardines infantiles, pero maravilloso. Yo creo que ese ha sido, en términos laborales, profesionales, ha sido una de las pegas más bonitas que he hecho. Y ahora trabajo en la Superintendencia de Educación como especialista de infraestructura escolar, que al final te formaste ahí y como mi fuerte tiene que ver con todo lo que es educación e infraestructura escolar, desde mi condición de ingeniero. Y con la convicción, sé que a mí yo tengo corazón de servicio público, así como algunas personas me han dicho, ay, yo jamás trabajaría para el gobierno de Piñera, ni la Concertación, ni la web. Pero yo primero soy trabajadora de Estado, no tengo ningún cargo político, soy un suche más. Y tengo la convicción de que prefiero que me pague el Estado a trabajar para que un viejo huevón se llene los bolsillos de plata con mi paga. Porque en el ámbito de la ingeniería en que yo trabajo es como construcción, ¿cachai? Toda esa área. Entonces, cuando yo he trabajado en la empresa privada, he estado como en obras, con los obreros, que si bien el trabajo con los obreros es interesante, pero prefiero 1000 veces trabajar en lo que es educación, porque además es súper bonita la pega. Uh-huh. ¿Y qué tal por el lado de Juan? Bueno, ahora trabajaba en muchas cosas, trabajé en empresa privada una buena cantidad de años, y del 2000 y algo adelante soy independiente. Tengo una agencia de publicidad que en el fondo es lo que aportó en el Cacerola. Nosotros en Cacerola hacemos una serie de asesorías y ayuda a comunidades desde hacerle páginas web, hemos hecho páginas web a varias organizaciones. Y que es mi expertise, en realidad, a lo que nos dedicamos ahora. Entonces, me da por un lado para vivir y por otro lado me permite hacer este aporte a esta segunda oportunidad que tenemos a partir del 18 de octubre. A esto me dedico ahora. Mi rubro es la tecnología en general. Antes de continuar con este conversatorio, queremos hacerle nuevamente una invitación muy especial para el próximo sábado 11 de septiembre acá en Hamburgo, desde las 14 horas, en la Plaza Salvador Allende. Se realizará un evento conmemorativo sobre el golpe de Estado del 73 que realizaron militares con apoyos de la derecha en Chile. Y lo que llevó finalmente a apagar la vida del presidente Salvador Allende y la de millones de chilenas y chilenos. Esto lo organiza obviamente la Asamblea Abierta, Chile Despertó, Las Chispas, Inti Talca, Guaymapu, Piñera La Haya, Voz Latina Hamburgo, Colombia Solidaria, hasta de la Universidad de Hamburgo, obviamente, e International Solidarische Schluss mit Austerität. Alemán. Bueno, ahora cambiaremos un poquito el tema y hablaremos sobre los últimos eventos que se han vivido en el país. Tenemos que partir por lo más importante, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo en que la revuelta del octubre del 2019 fue un terremoto social, político y hasta cultural. ¿Nos podrían relatar un poco sobre sus experiencias personales al respecto? ¿Cómo lo vivieron? ¿Dónde lo vivieron? Ya, estaba activando el micrófono. A ver, el octubre de 2019 fue, yo creo que a todos nos pilló por sorpresa. Si bien habían signos que se venían dando, yo soy como pesimista de repente, entonces como que nunca esperé, la verdad fue una grata sorpresa.
Claro, pero se venía gestando cosas desde el 2006 más o menos, cuando vino el tema del pingüinazo, ¿cachai? Eso fue Bachelet 1, ¿no? Vino el tema del pingüinazo, después del 2011 con los chiquillos en la universidad, también estuvo cuando empieza a surge el movimiento No Más AFP, y también hay una cuestión transversal que recorre el mundo y que ahí yo reivindico con el alma también, que es todo lo que tiene que ver con los movimientos feministas. Porque si hay algo que ha revolucionado el mundo en este minuto y que ha sido realmente revolucionario son los movimientos feministas. Y estos movimientos en un amplio espectro, porque estos movimientos han roto la lógica izquierda-derecha. Y lo que se dio en octubre del 2019 también rompe esa lógica izquierda-derecha. Y yo creo que aquí hay que aprender a mirar estos procesos de manera más pragmática, con una lógica nueva, porque la forma en que se desarrolla la política en el siglo XXI no es en ningún caso la que se desarrolló en el 2020, o sea, perdón, en el siglo pasado, en el siglo XX. Entonces, claro, en ese contexto nos pilla o sea, un movimiento impresionante que se detona con los chiquillos. Yo me acuerdo que estaba acá, yo tenía que ir a otra región a trabajar, revisando colegio en otra región. Tenía listas mis maletas para irme y se cancela todo porque está la escoba en Santiago, no podía llegar al aeropuerto de Santiago. Y es como, ¿qué está pasando acá? Y como que nadie lo creía mucho. Después de que alguien dijo, chiquillo, esto no prendió. Cuando eligieron a los estudiantes secundarios, sale el tipo del medio y dice, chiquillo, esto no prendió. Y sí prendió. Y sí prende de una manera muy distinta, que no se había. Primero, no hay conducción política, no hay movimiento que se adjudique. Si tú ibas a la calle, acá lo que tú veías era una rabia contra el poder, contra cualquier institución que representase el poder, ya sea institución del Estado, ya sea partido político tradicional, incluyendo las alas izquierdas de los partidos políticos tradicionales. Acá no estuvo la CUT liderando, tampoco estuvo ni la NEF, ni los sindicatos. Las federaciones de estudiantes se organizaron post-estallido para ayudar a los cabros en brigadas de salud, ¿cachai? Pero fue post, como subiéndose al carro, que no se suene mal, sino como incorporándose después para atender a lo herido y qué sé yo. Pero acá esto se lideró, no hubo líder, no hubo nadie que condujese este proceso. A diferencia de lo que pasó en los 80, por ejemplo, que sí habían organizaciones políticas de atrás. Esto es totalmente distinto. Entonces, claro, acá también es como entretenido que esté Juanca acá, porque como nosotros vivimos en distintas regiones, tienen ustedes un panorama más amplio para conocer. Pero yo vivo en la quinta región, entonces acá yo me acuerdo que las jefaturas estaban así como no entendiendo nada. El gremio se empezó a organizar y nosotros paramos el servicio, estuvimos como 2 meses en paro. Y los dirigentes gremiales de la zona también empezamos a parar y todos los funcionarios públicos empezamos a salir. Gente que nunca había salido en la vida a marchar antes, salió a marchar. Se hicieron marchas aquí de Viña a Valparaíso, o sea, en lugares que jamás te imagináis, o sea, Catemu, esas comunas chiquititas, estaban marchando, era hermoso, ¿sabes qué? Fue súper emocionante. El día hubo una marcha aquí que o sea, salir a marchar con mis hijos, con mi compañero, con lienzos gigantes, que el director regional me veía en 4 patas pintando y me daba lo mismo, ocupando las oficinas de la super para pintar el lienzo. Yo me acuerdo de haber terminado llorando en una marcha, en que estaba en la Plaza de Viña y empezaron a llegar marchas de los cerros con pobladores. Y ahí yo me senté en la vereda a llorar así como, y me acuerdo, me han ganado de llorar, porque fue súper fuerte y tení como, yo le contaba a mi hija y le decía, lo que me pasa es como tener miedo a tener esperanza también, ¿cachai?
porque a nosotros ya nos volaron alguna vez, ¿cachai? Nosotros ya nos decepcionamos una vez, venimos de vuelta. Entonces, como de pronto como que te da miedo tener esperanzas, porque era un fenómeno desconocido para todos. Entonces, y también emotivo, porque te empezás a reencontrar con tu esencia, con uno mismo, ¿cachai? Y te reencontráis con otros también, es como la canción de la Atahualpa Yupanqui que dice que yo tengo tantos hermanos que nos perdemos por el mundo y nos volvemos a encontrar y nos reconocemos por el lejano mirar. Entonces ese fue un periodo de reencontrar, o sea, acá se hizo una marcha hermosa, bella, que salió en todos los medios, que era, o sea, toda Avenida España de Valparaíso a Viña estaba repleta de gente y tú no sabías dónde empezaba la marcha y dónde terminaba, y era todos los días salir en marcha, todos los días estar en Viña o en Valparaíso, era todos los días, o sea, nosotros llegamos a La Vega, se juntaba el gremio en la mañana y estas son las actividades de hoy y a las 12 nos vamos a tal, porque la marcha de hoy día es en tal parte. Y yo me coordinaba con mi hija, que era estudiante universitaria en ese tiempo, claro, preocupada también, ¿cachai? Porque ya habían empezado a disparar a los ojos. Y yo le decía, ¿dónde es la marcha mañana? Le preguntaba a mi hija y me decía, mami, no te preocupes, vos marcha, porque seguro que hay marcha. Vos marcha nomás, me decía. ¿Cachai? Y ahí nos coordinábamos, yo la iba a buscar porque me aguerría mi hija, entonces la tenía que sacar de un ala de entre medio de los pacos para que no le pasara nada. Entonces, sí, fue un periodo súper intenso, muy esperanzador, muy revitalizador, muy sororo, porque también los movimientos feministas aquí alimentaron, le dieron vida también a esto en algún minuto cuando empezó a decaer. Entonces fue súper intenso, súper intenso. Yo supongo que en Santiago fue mucho más intenso. Claro, bueno, yo les cuento, yo lo viví aquí en Santiago y lo viví el momento exacto de la explosión, digamos, como pilló la Alameda. Yo creo que hay, yo me acuerdo de haber escuchado al Salazar antes de todas estas cuestiones, sus teorías respecto, y nunca lo pesqué mucho, he encontrado un viejo interesante que hablaba cosas interesantes, pero escuchándolo después del estallido, tú decís, ahí como que lo tomé mucho más en serio, porque creo que habían varios, hasta el mayor había pronosticado el tema. Yo a mí entendí, como lo viví en Santiago, porque mi pareja trabajaba en un local comercial ahí en la Alameda, y ese día pasó, yo creo que venían varios días los escolares haciendo esto de liberar los pases, y ese día me acuerdo que por redes sociales se viralizaron todo, una golpiza en un escolar, creo que fue en la estación del metro Rondizoni, que un pago golpea a un niño, y al rato después sale una niña de estación central que le disparan en el metro y se ve la sangre de las piernas. Bueno, hay datos de eso, como me dedico al marketing, hay datos de que esos dos cuestiones viralizaron en forma increíble en minutos. Y yo siento que los padres, yo soy padre, ¿no? Siento que los padres nos impresionó mucho eso, digamos, porque los cabros poniendo la cara, el cuerpo y son tus hijos, ¿no? Y creo que se dio un fenómeno que casi raya en la casualidad después, que fue cuando paran el metro, porque ya el desborde, la gente por todos lados saltándose los torniquetes y deciden cerrar el metro. Que esto fue creo que como a las 5 de la tarde. Y yo creo que ese dio un fenómeno súper curioso, porque toda la gente salió del metro, las micros no dieron abasto, entonces la gente empezó a caminar desde todos lados, digamos, tratando de llegar a sus casas, miles de personas por las calles, yo lo vi. Y yo creo que pareciera que ese fenómeno hizo de que el pueblo se mirara, así como somos acá en la misma. Y la gente no se enojó, por el contrario, no es como, ¡ay, cabros! No, es como estamos en la misma, nos cansamos. Y se produjo una sinergia ahí, y obviamente toda esa gente caminando para las casas, hasta Pudahuel, caminaron gente de la Alameda, imagínate, 10, 20, 30 cuadras para llegar a sus casas, pero no había cómo irse, algunos vehículos que les llevaban. Y llegaron con la gente en las calles esperándolos, sus familiares, y ahí yo creo que eso fue detonante, y esa noche fue que daba susto y felicidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Porque esto obviamente no lo provocó
entre comillas, no había partido, no había nada. Yo personalmente sí creo que tiene que ver mucho la izquierda en esto, ¿eh? Porque creo que nosotros después de los 90 o siempre, los que tenemos sensibilidad izquierda, aunque nos metemos, hemos estado ahí en el recuerdo, insistiendo, hablando, han habido, este pueblo ha conservado la memoria de él. Y han sido el trabajo individual de cada uno los que han hecho que esto ocurra. Porque todas estas historias se las contamos a nuestros hijos vieron en un panfleto, en la cara de Allende. Yo tengo un hijo que se llama Salvador. Y todo este hilo de... había un tejido que no lo veíamos, pero estaba, ¿no? Porque cuando la gente creo que explota es porque tiene un referente. O sea, no es que esté enojada y le dio una rabieta un día, no, era porque bueno, todo el abuso de esto, el abuso de la empresa, abuso por todos lados, impunidad por otro lado, ¿no? Los milicos haciendo lo que quieren, robándose lo que quieren, las farmacias que hay. Yo por eso cuento una anécdota esa vez. Yo me acuerdo que vi un saqueo de una farmacia Salcobrán, cerca yo vivía en el centro en ese momento, y una señora le dice a un piquete de Paco, oye, están rompiendo la farmacia, como una cuadra de... Yo estaba al lado, y vi, y el Paco dijo, Salcobrán, chao. O sea, era porque estaba la historia fresca de los abusos de las farmacias, ¿no? O sea, los Pacos, o sea, como, chao, la tija, da lo mismo. Entonces, ahí tú te das cuenta que es cuando se derrumba, tal vez, este orden establecido que hicieron ellos, en el fondo, el abuso y la historia, el peso de la historia pasó la cuenta. En un momento así, y obviamente no paró porque después fue meses, y yo viví en la Alameda, entonces veía, llegaba, te juro que a dar un poco susto, porque era absolutamente incontrolable. Ya no había nada y me acuerdo que tengo una amiga de derecha, que es abogada, y me llama un día llorando, así, porque estaba así ya todo ardiendo, todo ardía por todos lados. Y me dice, Juan Carlos, pero hagan algo, tú eres de izquierda, paren esto. Y le decía, Carlos, pero ¿cómo me pide eso a mí? Si durante 30 años le hemos estado diciendo que no abusen, y tú me quieres decir que yo hoy día vaya a decirle a un cabrón que no rompa el semáforo, o sea, claro. Que estés hablando. Tú me pides que yo no tengo ninguna capacidad. Esto lo hicieron ustedes. Ustedes están recibiendo lo que sembraron. Y nadie lo puede parar. No había... Imagínate que la gente que éramos de izquierda nos sentíamos casi amarillos, porque yo andaba yo no soy joven, digamos, pero yo andaba rompiendo nada, y los cabros me veían y casi me agredían a mí, porque entonces, para ellos era un viejo que andaba mirando, entonces no andaba haciendo nada. Yo creo que eso es súper decidido lo que ocurrió, y que tiene que ver también como cuando fue la mayor marcha de la historia. Nosotros, por los grupos de WhatsApp de los cabros de la Jota de la UTN, a mí se me ocurre, oye, ¿por qué no vamos todos juntos a la marcha? Empezamos a organizarla. Ya, yo dije, hago un lienzo, como trabajo en publicidad, lo puedo imprimir al tiro. Y uno decidió la frase, la Ida puso no sé qué cuestión, y qué le ponemos ya, asamblea constituyente, ya. Hicimos un lienzo de 5x3, no sé. Nos juntamos en la Alameda antes de la marcha, y llegamos como 20 amigos de estos, que ahora son los que son el Cacerola. Y nos pasó algo súper curioso, porque nadie tenía lienzos. Toda la gente tenía eso, porque era tan espontáneo que la gente tenía carteles a mano, hacían cartelitos así con un cartón, escribían con tiza, y nosotros así como desubicados aparecimos con un lienzo, así como a la antigua. Que aquí, que casi me dio hasta lata, así como cuando lo desplegué con los amigos, dijimos, que estamos como desubicados, bueno, así viejos, no cachamos que era... Pero en vez de ocurrió un fenómeno súper extraño, porque todos se nos empezaron a acercar a tomarnos fotos y a preguntarnos qué hacer. Varios compañeros de el caso se acuerdan, porque pregúntale a porque nos preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? Unos actores que conocidos de la tele llegaron y dijeron, oye, cabrón, qué bueno eso, ¿y ahora qué hacemos ahora? Y nosotros nos mirábamos entre nosotros. Y ahí pasa una anécdota que está en el video, que la contamos, está en el video de la página del Cacerola. Era tanta la gente
porque el chico dice, ahí que no avanza, ya no se puede avanzar para allá, retrocedamos, vámonos contra la marcha, ¿sí? Porque ya no podíamos avanzar. Pescamos el lienzo y empezamos a marchar por Providencia hacia arriba, pero en contra el sentido de la gente. Y nos empezó a seguir un montón de gente. Y era como era Chaplin de la película cuando toma la bandera. Por casualidad, exactamente, nos pasó exactamente lo mismo. Y claro, había un vacío de conducción, obviamente, porque esto fue tan espontáneo que no había conducción. La gente andaba ansiosa de conducción que te aclara la película para dónde va esta cuestión. Yo creo que estábamos todos sorprendidos. No había nadie ahí que no estuviera sorprendido con lo que estaba pasando. Bueno, y esa además era el Frente Cacerola. Recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas a través de todas las redes sociales donde tenemos presencia, añadiendo simplemente el símbolo gato, hashtag, siguiendo la palabra Paola DH. Durante el conversatorio aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla con esta información. Bueno, y para los que se están sumando a nuestra transmisión, les contamos que estamos con Paola Font y Juan Carlos Castro, ambos activistas durante los años 80 en el movimiento estudiantil universitario, 90 también, y bueno, ahora estamos hablando del octubre chileno y de repente hacer la conexión con lo que ustedes hacen. Desde ese punto de vista, ¿cómo renace o cómo nace el movimiento Frente Cacerola? Ustedes lo han nombrado como una segunda oportunidad de reencontrarse, por ejemplo. ¿Qué nos pueden contar de ese trabajo? ¿Cómo nace ese trabajo? Bueno, yo les puedo comentar un poco, porque un poco para lo que me pidió Paola que yo me hiciera presente. Esto, el núcleo original, fuimos 4 o 5 compañeros que dijimos, después de esa marcha, la historia que conté del lienzo, todos llegamos con la conclusión de que algo más hay que hacer, porque incluso siente la responsabilidad, porque dice, esto es serio, esto no es juego, no fue pasarlo bien un rato. Y ahí decidimos formar este colectivo, que el objetivo que se fijó fue apoyar nuestro conocimiento, porque nos damos cuenta que estábamos llenos de profesionales con incluso destacada trayectoria ahí en el Cacerola. Y dijimos, hagamos todo esto que aprendimos, todo esto que supimos, aportemos en forma real, y de ahí hemos venido haciendo un trabajo bastante silencioso, pero que nos gratifica mucho, que es apoyar al que nos pide ayuda, obviamente que esté dentro del lineamiento. Entonces hemos apoyado desde comprarle una bicicleta a la Fabiola, que la visitamos en los primeros momentos, una bicicleta para que hiciera ejercicio. Apoyo económico a algunas víctimas. Ahora, de hecho, lidera una iniciativa que es apoyo económico a uno de los presos de la revuelta. Y además hemos hecho talleres de capacitación para el uso de redes sociales, porque creo que por ahí va nuestros mejores aportes, tal vez, porque era como las organizaciones populares que no conocen, o sea, saben de redes sociales, pero saben por encima de ellas. Pero la tecnología la desconocen. No saben cuál es la magia realmente. Todo el mundo sabe que las redes sociales funcionan, son poderosas, pero nadie sabe bien cómo hizo trampa Trump, cómo hizo trampa Macri, cómo se manipula, cómo no se manipula. Bueno, esos talleres los implementamos y hemos apoyado varias organizaciones. Hemos hecho la página de Unidad Social, la página de los presos de la revuelta, apoyamos a Defensa Popular, le hicimos su página web completa, le editamos un video, y eso lo financiamos con los recursos que todos los miembros del Cacerola ponen. Entonces nosotros le hacemos la pega y financiamos todo y los dejamos capacitados y funcionantes. Eso ha sido, bueno, hicimos cosas en plena revuelta, pusimos plata y mandamos a hacer estas camillas para la gente que apoyaba los puestos de salud, y pusimos unas presas de San Miguel, empezaron a construir las camillas. Bueno, en general hacemos eso con bastante poco ruido, digamos, no nos interesa a nadie, el Cacerola tiene ninguna pretensión de nada, ni de candidato, ni de nada, entonces nunca nos hemos vendido mucho. De hecho, viralizamos mucho contenido de otros y de nuestro propio contenido, y casi ni le ponemos Cacerola porque no nos interesa, digamos, o sea, no estamos candidateando a nada. Si alguien nos escribe y si pillamos un meme, bueno, un meme y lo vemos replicado por miles de páginas. Y entonces dicen, no, pero si es o sea, los compañeros dicen es el caso así, pero no importa, porque si el objetivo no es vendernos nosotros. Entonces, el anonimato nos agrada.
Y bueno, del cacerol les puedo contar un detalle, que algo que también es un poco espontáneo. El cacerol Disculpa, te faltó el apoyo a las ollas comunes también. claro. Bueno, se nos deben pasar varias iniciativas, porque cada uno del cacerol llega con un proyecto y dale, hacemos un chiste nosotros, porque alguien dice, oye, queremos apoyar a la no sé qué. Y alguien dice, dale, y jugamos y decimos, ya, pues, abrumadora minoría, dale. No hacemos esta cuestión que todos hay que votarnos, porque entendemos que el colectivo todos nos queremos mucho, todos confiamos entre todos, digamos, y de hecho no hay censura, porque si alguien quiere publicar, el lema es decir, mira, publica lo que quieras. La caga, te vamos a molestar o te lo vamos a decir, pero aquí no hay línea editorial y no queremos tener línea editorial, no nos interesa. Somos felices que discrepemos. En el cacerol hay gente que apoyaba a un candidato a otro, uno detestaban a Boli, otro apoyaba a Boli, otro le gustaba al compañero Cueva, y no hay problema. Y si alguno quiere usar el medio, como tenemos mucha audiencia para publicar lo que él quiere, que lo haga. Y nos encanta eso, ser diverso, digamos, porque en el grupo, la gente que llegó, la mayoría son amigos y amigos de los amigos. Por ejemplo, el grupo de WhatsApp que tenemos, que somos como 50, todos son administradores, no hay que pedir permiso. Es un juego, es un poco arriesgado la apuesta, pero no hemos tenido problemas. Y nos encanta que mantenernos así. Y bueno, y el objetivo es seguir aportando con esto, que creo que es lo que llegó hace poquito un proyecto que lo presentó el Kiko, que es el apoyo al feminismo comunitario, que son unas compañeras pobladoras de los NIE, que tienen un trabajo precioso. Y le estamos haciendo su web y estamos capacitando en el uso de las redes sociales, y obviamente financiado por nosotros. Buenísima. Bueno, son de las cosas que estamos haciendo actualmente. El nombre de Frente Cacerola hace alusión tanto a la clásica herramienta para manifestarse que tienen las familias, como también al nombre del movimiento armado que intentó el tiranicidio contra Pinochet. ¿Qué tanto de coincidencia tiene el uno o del otro? ¿O es igual de espontáneo como el estallido social? Sí, fue un poco espontáneo, pero obviamente los primeros que estábamos en el cuento, en realidad fue como una ironía, era como un jugar, porque éramos los viejos que alguna vez empuñamos las armas y teníamos el recuerdo del frente. Y cacerola era porque en el momento que lo hicimos, las cacerolas eran vitales, porque todos los días aquí caceroleo por esto, caceroleo por otro, y era impresionante. ¿Ves? Cualquier edificio de Santiago sentía la hora de cacerola, entonces en ese momento era muy, muy claro. Y fue la unión de esas dos cuestiones, ¿no? Pero como digo, lo del frente tiene que ver con bastante ironía, digamos, ¿sí? Porque, pero sí tiene relación a eso. Sí. No sé si Paula quiere agregar algo. No, o sea, respecto del nombre, nada, es como, está bien, es que, a ver, es parte de la historia de nosotros también, pues sí. El Frente Cacerola es un nombre que obedece a los genes de quien compone el colectivo, ¿cachai? O sea, como bien dijo Juan Carlos, todos tenemos historia, a todos nos une. Entonces, aquí hay una composición genética única. Yo creo que el Frente Cacerola es un colectivo único en términos de lo diverso, en términos incluso de su estructura, cómo funciona. Como bien decía Juan Carlos, nosotros no tenemos una directiva, no tenemos una línea editorial, porque entendemos que la riqueza está en la diferencia. ¿Qué nos une? ¿Cachai? Que somos todos antifascistas, todos antineoliberales. ¿Te fijas? Nos une la responsabilidad, el compromiso. Es como las chicharras que mueren cantando. El que nace chicharra muere cantando. Bueno, esos somos los cacerolas. ¿Te fijáis? Entonces, desde la diversidad hay compañeros que tienen distintas opiniones, pero de ahí nace la dialéctica. Nosotros no queremos mirarnos el ombligo y convencernos de que tenemos la razón. Si tú no valoras la diferencia del compañero que está al lado, no generas dialéctica. Solo te en sí mismas.
¿Te fijas? Entonces, acá respecto de algo hay tantas opiniones como tantos compañeros hay. Y cada una opinión es válida porque todos los caminos llegan a Roma. Nosotros tenemos la base que es común, ser antifascista. Apuntamos para el mismo lado. Puede que los caminos no los consideremos todos iguales, pero vamos para el mismo lado. Y el camino de mi compañero es tan digno de respeto como el camino que yo creo. Y así se construye, así se alimenta, así tú creces también, incorporando otras visiones. Eso. Perfecto. Sí, está súper bien como se plantean y cómo lo plantean ustedes. Un trabajo colectivo, digamos. Está súper bueno igual. Porque ayuda también lo que está pasando en Chile, bueno, y todo el trabajo que han hecho, silencioso también. Y de repente también trabajan de otra forma. Yo quiero llevarlos quizá a otro tema, un poco más actual, que es sobre el tema de la constituyente, ahora que ya está trabajando, lleva 2 meses. Y obviamente quería saber, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de las primeras semanas? Si ustedes quizás como frente han estado participando de alguna manera, están ahí piola como más por el lado, o bueno, obviamente sus opiniones personales quizás sobre lo que está pasando. Mira, hay algo de que coincidimos todos en el Frente Cacerola, que la estrategia de la derecha es invalidar el trabajo de la constituyente. Y para eso, eso es claro, digamos, no tenéis que ser un erudito, un sociólogo erudito para darte cuenta de eso. Entonces, la derecha claramente ha ocupado todos los medios, todos sus recursos, que no son pocos, para tratar de invalidar el trabajo de la constituyente. No obstante, creo que, o sea, si tú te das el tiempo de entrar a los debates y de ver lo que hace mucho constituyente, se está haciendo un buen trabajo, un trabajo en serio, esa es mi opinión. Y nosotros como Frente Cacerola sí hemos hecho, ya sea cada un miembro del Frente en su colectivo propio, porque hay compañeros que siguen militando, otros que apoyan a algún constituyente o trabajan en algún cabildo, otros que pertenecemos a otras organizaciones. Cada uno en su organización propia, digamos, ha hecho su trabajo. A través del Frente Cacerola también estamos, ¿cómo se dice? Intencionando discusiones, conversatorios, aportar en la página del Cacerola también contenidos respecto a temas que para nosotros sean importantes de trabajar en la constituyente. De hecho, hace un tiempo atrás se hizo un conversatorio con gente del extranjero, con compañeros chilenos que están afuera, y ahora queremos hacer como, o sea, quizás Juan Carlos pueda hablar más de eso, de próximas iniciativas de conversatorios que queremos hacer. Pero sí, nosotros todos entendemos, ahí yo sé que todos los compañeros de Cacerola entienden que el trabajo en la convención sí es importante y que sí hay que cuidarlo, digamos. Esa era la pregunta, ¿cierto? ¿O me fue por la rama? No me acuerdo cuál fue la pregunta. Perfecto. Sí, ya, le doy el pase a mi compañero Juan Carlos para que diga la próxima actividad. Bueno, cortito respecto a eso, tenemos súper claro que la gran batalla se va a dar en la salida, en plebiscito de salida. Claro. Y ya estamos preparando alguna línea de defensa, porque sabemos que ahí se va a dar la pelea. La apuesta de la derecha es que se rechace nuevamente. Claro. Entonces ya estamos preparando material y viendo cómo vamos a apoyar eso. Yo creo que va a haber que meterle plata nuestra, ocupando el humor, ocupando 1000 cosas, digamos, para llegar a millones de personas para que seamos capaces de defender el resultado. Así que ahí estamos. Esa es una tremenda pega que tenemos que hacer, incluso más importante que las presidenciales. No hay gran entusiasmo en este rato por la presidencial, porque entendemos que lo importante que viene ahora es el plebiscito de salida. Sí, pero en eso, no sé si me estoy adelantando a propósito de las presidenciales y las parlamentarias, yo quisiera hacer una acotación. Sí. Yo concuerdo plenamente en lo que dice Juan Carlos. Sin embargo, creo que es importante tener, porque la nueva constitución hay un plebiscito de salida, ¿cierto? Pero después esa constitución hay que implementarla y defenderla.
Y para implementarla hay que sacar proyectos de ley que sean acordes a la nueva Constitución. O sea, va a haber muchas leyes que se van a tener que derogar y va a haber muchas leyes que se van a tener que hacer nuevamente. Entonces, para eso, tú necesitas un parlamento que permita el avance de eso, ¿cachai? Para que la convención termine de trabajar en la redacción de la nueva Constitución, necesitáis un gobierno que no la boicotee. Y para implementar la nueva Constitución necesitáis un parlamento que vote favorablemente las leyes que permitan la implementación de la nueva Constitución. Entonces, si bien es cierto, no hay entusiasmo, porque hoy día las energías no están en la elección parlamentaria ni presidencial, está todo muy líquido, no hay entusiasmo porque no hay épica en estas elecciones. O sea, es claro, o sea, como que tú hablas así como debate presidencial, es como, bleh. Hablemos de los candidatos, como, bleh, ¿cachai? Pero aun cuando no hay entusiasmo, es importante. Eso. Muchos creemos que la política de la CC está muy líquida. Esto se ha demostrado en desmarques, por ejemplo, entre la FA y Chile Digno, o lo que ha pasado al interior de la lista del pueblo, ¿no? Los supuestos independientes son más de 100. Pero ya varios y varios incluso han tenido ciertos guiños con el Partido del Orden. ¿Cómo ves la relación entre los convencionales y sus diferencias en su actuar? A ver, aquí yo... Después, primero, la política obedece a lo político. La política es la manifestación de lo político. La política es sin amor, sin romanticismo. Esto es un juego de ajedrez y tenéis que ver el escenario completo, ¿ya? La lista del pueblo fue un fenómeno que se dio al calor de un escenario específico de irrupción, pero que aglutinó a mucha gente sin un proyecto político determinado, ¿sí? Por tanto, habría sido súper lindo que la lista del pueblo no se diluyese, pero entró gente que no tenía que haber entrado, como Ancalao, que tiene una historia que nace en la ADC y termina en lo que terminó, ¿sí? Sí. Y también hay miembros de la lista del pueblo que son personas, a ver, como se dice, personas de a pie. Por ejemplo, la tía Pikachu. ¿Cachai? Ella era una persona sin una trayectoria política, pero con el legítimo derecho y las legítimas ganas de querer participar en este proceso. Porque es súper importante entender que en este proceso la gente de pie tiene mucho que decir, tiene mucho más que decir que los doctores. Los doctores en términos de tener doctorado, a eso me refiero, ¿no? Claro. Porque es la gente que sabe lo que cuesta la vida, lo que cuesta el kilo de pan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? No necesitamos expertos de escritorio, ¿ya? Entonces, en ese variopinta claramente no había un proyecto definido porque tenías tantas personas sin trayectoria política, entonces era como casi lógico que se pudiese desgranar el choclo de la lista del pueblo, que fue lo que pasó. Ahora, por otro lado, hay muchas cosas que desde la guata y desde el corazón te pueden dar rabia, pero desde la cabeza sabéis que es una estrategia del ajedrez. Por ejemplo, claro, dicen que se critican algunos convencionales porque dejaron que la derecha tuviera un puesto en la mesa directiva. Pero yo me pregunto, sí, da rabia, perfecto. La derecha evidentemente iba a tener espacios, cupo en la convención constituyente porque la derecha existe. Existe, claramente existe, por lo tanto ellos se ganaron ese espacio ahí, te guste o no te guste, porque sacaron los votos y están ahí, nos guste o no nos guste, es un hecho de la causa y así son las reglas del juego. Ahora, si nosotros sabemos que la derecha lo que quiere es delegitimar el trabajo de la convención y ocupan un cargo en la mesa directiva, ¿cómo pueden deslegitimarla después? ¿Acaso no les va a ser más complejo? Pregunto yo. ¿Te molesta que esté en la mesa directiva? Sí, me molesta que esté en la mesa directiva. ¿Importa lo que a mí me moleste? No, no importa lo que a mí me moleste. Lo que importa es lo que se necesita. Porque hay una cosa súper clara.
el amor y la política no se trata de mí, se trata del otro. No es lo que a mí me moleste, lo que a mí me guste, es lo que se necesita. Y en ese escenario yo creo que aquí hay que ser buena estratega. Yo creo que a la derecha dentro de la convención hay que dejarla que patalee, que grite, que ladre, que se desintegre como lo que está haciendo, porque ya hay quiebres dentro de la derecha, y dejar que la jauría se autodestruya sola. Nosotros no tenemos que caer en la provocación. O sea, esta es mi opinión, ¿eh? Estoy hablando como Paola Font, no estoy necesariamente representando todo lo que piensan todos los compañeros de Frente Cacerola. Pero yo creo que hay que dejar que ladren y se autodestruyan. En la medida que ellos provocan, y en la medida que tú recogí el palito y te dejáis provocar, lo que hacemos es entregarle poder. Y lo que queremos en realidad es quitarle el poder. ¿Cachai? Deja que el huevón esté ahí en la mesa, déjalo que ladre. Mira, ¿sabes que el otro día vi hay una, ¿cómo se llama? Una imagen súper gráfica de lo que les quiero decir. Estaba una tipa de la UDI, que es de Libertad y Desarrollo. Libertad y Desarrollo tenía oficina en el Congreso, hacía lo que quería, le decía a todos los gobiernos de la concertación de derecha lo que tenían que hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, y todos obedecían. Y la Constanza Uber quiso dar una opinión en la comisión donde estaba. Y después dijo, aquí voy a dar opinión, si total, valgo menos que un peso cabrita, ¿cachai? Claro. Y ahí el que dirigía la comisión le dijo, pero dilo nomás, si igual puedes hablar, te vamos a escuchar. Y ella dice, ¿pero para qué? ¿Cachai? No había necesidad ni decirle, tú eres de la UDI, tú eres aquí, tú eres acá, eres una... No era necesario, ¿cachai? Ella se puso la soguita al cuello sola. Sí. En la medida que tú agarras estas provocaciones, lo que hace es revivir muertos, que fue lo que pasó con Arancibia. Arancibia estaba muerto, ¿cachai? Pero bastó con que alguien dijera, puta, a mí me duele el corazón, yo quiero que salga en la comisión. Sí, es cierto, da rabia, es decir, Arancibia es lo peor del mundo, es cómplice de la violencia, todo eso es cierto. Pero no le des poder al caer en su provocación, es lo que digo, ¿no? Porque si esa comisión hubiera dicho, ya, nosotros planteamos que uno de los artículos de la Constitución es que también los cómplices pasivos de la dictadura deben ser investigados porque fueron cómplices conociendo la violación a los derechos humanos, el viejo se pone la soga al cuello al tiro, porque todos habrían aprobado menos él. Y él se habría pegado un balazo en ese minuto. No había necesidad de apuntarlo con el dedo. Caía solito. Creo yo, humildemente. No sé qué opina Juan Carlos. No, concuerdo plenamente contigo. Yo igual tengo algunos temores porque y también una idea muy particular mía. Yo creo que este castigo que recibió la derecha, de dejarla reducida a tan poco, no sé si es tan real en la historia de Chile, digamos, porque yo creo que fue un castigo momentáneo de mucha gente que dijo, ya, chao, ustedes abusaron y castigo. Entonces, sacar cuentas tan alegres de eso, a mí me provoca cierto temor, porque no desconozco cuál es esa gran masa. Yo, por ejemplo, mi hijo me dijo, ¿por qué me voy a votar por la Constitución? Ah, no, por el pelado vale. ¿Y por qué no? Porque el pelado vale. Porque yo siento que en esa hora había como rabia, y era como castigar, más que fueron votos de castigo, así como, o no, por la tía, otro amigo no, por la tía Pikachu. Porque están castigando al sistema, están castigando al modelo, a los intelectuales, a los técnicos. Pero a mí me preocupa que yo creo que es una enseñanza de vida, digamos, cuando te empieza a ir bien a uno en lo personal en el trabajo, y uno dice, hay que creérsela siempre, porque a la vuelta de la esquina está el fracaso. Entonces, yo creo que hay que tener cierta mesura en el sentido de decir, no pasarnos como la lista del pueblo, que se pasó como 3 pueblos, digamos, un cálculo súper optimista, excesivamente optimista. Ahora te fue bien, la gente te apoyó y sintieron a alguien, sintió que eso le daba derecho a tener candidatos, ir a la pelea al Senado. Entonces, no, pero sí, lo único que tenemos claro es que la gente que los apoyó
Uno, el nombre era muy bueno, y además le está dando una oportunidad para que la gente común, corriente, participe. ¿De dónde tú lees que eso te permite sacar candidato a la presidencia? ¿No? Y el patinazo fue, pero espantoso, digamos. O sea, yo creo que en vez de sumar, han hecho un flaquísimo favor, ¿no? Por sus desaciertos, ¿no? Por pasarse 3 pueblos. Yo siento que nosotros también nos debiéramos, yo creo que hay que tener mucha mesura porque viene el plebiscito de salida. No es que sea pesimista, digo, pero estoy seguro que esa gente que apoyó a la tía Pikachu, que apoyó aquí, va al plebiscito de salida, no va a ser influenciada por la derecha, por la campaña de terror y te dije que sí, pero ya te digo que no. Hay que tener ojo. Y yo, como tú, Pablo, también, yo creo que, incluso aprendiendo de la Constitución de Jaime Guzmán, la historia enseña, digamos, que este abuso que hicieron, este tremendo abuso de haber hecho una cuestión unilateral, hecha entre 4 paredes, por muy especialistas que han sido los tipos, excluyendo una parte del país, creo que provoca este péndulo. Las sociedades tienen esta sabiduría colectiva en que el día te pasa la cuenta. Se demoró 30 años, pero te pasaron la media cuenta, ¿sí? Por abusar de tu poder privilegiado. Entonces yo creo que la convención, en la medida que seamos capaces ya del timón en el suelo a la derecha, o sea, ya, yo creo que no se lo esperaba a nadie, ni ellos. Pero no por eso no son poderosos. Pero si siguen gobernando, o sea, nos perdieron los escaños, digamos, pero controlan las universidades, los colegios, las empresas, controlan las Fuerzas Armadas, controlan todo, ellos tienen el poder aún. Ni siquiera la concertación lo tuvo nunca, ellos siguen teniendo el poder. Hay que tener ojo con eso. Yo creo que si somos capaces de hacer una constitución y apoyar una constitución que efectivamente no le pase la planadora a nadie, que haya un consenso amplio, va a ser una constitución que va a persistir mucho en el tiempo, digamos. Porque podemos caer en esto de que 2 años más se cae y vamos a tener 3 constituciones en los próximos 20 años. Ojalá que no pase eso. Sí, hay que estar cuidadosos con eso. Recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas a través de todas nuestras redes sociales donde tenemos presencia, añadiendo simplemente el símbolo gato, hashtag siguiendo la palabra Paola DH. Durante el conversatorio aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla con esta información. Bueno, y para la gente que se viene sumando nuevamente, les contamos que estamos con Paola Fox y Juan Carlos Castro, ambos activistas del movimiento Frente Cacerola, que ahora nos están contando sus aspectos y sus opiniones sobre la Convención Constitucional. Esta semana, el expresidente Lagos vuelve a hacer noticia por sus declaraciones en contra de la apertura del informe Vallet y por lo mismo a favor de la impunidad para las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué opinas al respecto? Lo primero que pregunto, ¿por qué se le sigue dando espacio a Lagos? ¿Por qué hablamos de Lagos? ¿Por qué Lagos ya no existe? ¿Y por qué nos extraña? O sea, no olviden que Lagos indultó a los asesinos de Tucapel Jiménez. Y alguna vez yo dije, eso es imperdonable. Entonces me dijo, bueno, algo tiene que haber negociado. Esa fue la respuesta que me dijeron. Entonces yo dije, sí, pero los derechos humanos no se negocian. Entonces, de alguien que sí negocia los derechos humanos, ¿qué esperáis? Alguien que vendió la mitad del país, ¿qué esperáis? ¿Y por qué le damos tribuna a una persona que ya se fue a los cuarteles? Lo que diga Lagos debiese ser intrascendente, porque Lagos ya no existe. Lagos pasó a la historia y será la historia que juzgará todo lo que hizo. Ya la historia lo está juzgando. Lo que él pueda opinar, no importa un rabanito, porque su opinión va en defensa, no de las víctimas. El no querer abrir el informe de Vallet no tiene que ver con la protección a las víctimas, tiene que ver con la protección a los victimarios. Entonces, a mí me encantaría que nunca más se entrevistara, porque creo que él solo enloda, enturbia. Me fío el léxico. Enturbia el escenario. ¿Te fijas? Y finalmente él representa un sector súper conservador, que lo único que hizo, y como bien dijo el Juanca, o sea, de hecho, Elwin tenía un proyecto político más progresista que Lagos. Entonces, él lo único que hizo fue consolidar un modelo económico que heredamos de la dictadura. Él no hizo ningún avance en el sentido contrario.
¿Por qué ganó Lagos? Yo creo, porque es un tipo carismático, porque al pueblo chileno, no sé, como que le gusta esta imagen como de poder paterno, del tipo que apunta con el dedo, ¿cachai? Como que te va a cuidar apuntando con el dedo, pero si te portas mal te castiga. ¿Te fijáis? Entonces, como que en eso creo que nos falta alcanzar la ilustración como la definía Kant, en términos de ser adultos y de hacernos cargo de nuestra vida. ¿Cachai? Que Kant definía la adultez como aquella persona que es capaz de hacerse cargo de su vida y tomar las riendas, tomar sus propias decisiones y dejar de ser guiado por otros. Así definía el proceso de ilustración Kant. Yo creo que al pueblo chileno también en ese minuto le faltó eso, porque en el fondo se dejó llevar por el que apuntaba y que era capaz de levantar el dedo. Eso. No sé qué opina mi querido compañero Juanca. Yo trabajé en la vicaría un buen tiempo, porque yo tengo una habilidad con el dibujo, entonces dibujaba retratos hablados de criminales. Entonces tengo una relación ahí, conocí a todos abogados, entonces conozco un poco la historia de la vicaría. Y otro día escuché a la María Luisa Sepúlveda que hablaba sobre esto y ella sostenía esta historia de que la gente que dio el testimonio lo había hecho en forma privada, y que en realidad es una red trucha la cuestión, porque hicieron una estadística, votaron o le preguntaron a cada uno de dónde están los datos, digamos, de la gente dijo, cuántos dijeron que no quería que se sepa o cuántos sí, no hay datos, sino que lo tiran al voleo. Porque también puede encontrar casos de gente que dice, no, yo te contaba y quería que se sepa. Yo creo que es un tema que a mí no me da para decir que es justo que no, creo que no sé tanto para dar una opinión taxativa sobre eso. Y tiene que ver más porque las razones que llevaron a hacer ese informe, porque las razones no sé si fueron a hacer justicia o, a pesar que las consecuencias pueden ser bastante buenas de que se generó un registro histórico. Pero yo creo que lo que hizo la Concerta en esos tiempos, estas concesiones, se transaron por lucas o por poderes o por inversiones. O sea, dije, ya, para los que están alegando, para que sufrieron esta molesta cuestión, que se armaron este entramado que ahora es una piedra en el zapato. Pero eso fue a cambio de... Entonces, no sé si los objetivos que hicieron de Informe Rey y todo esto tuvieron realmente objetivos yo creo que parte de toda la política de los acuerdos y las transaciones, y ahora tiene una piedra en el zapato, ¿cómo salen de eso? Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que el tema de abrir los archivos hoy día, como se está discutiendo, tiene que ver con un tema de justicia. Y creo que cuando uno habla de abrir los archivos, no es como publicar nombres de víctimas. O sea, si tú de verdad te interesa avanzar en justicia, tú puedes abrir los archivos resguardando evidentemente todos los nombres de las víctimas. ¿Te fijas? No es abrir así a tonta y a loca, porque evidentemente acá hay dolores. De hecho, yo tengo amigas que pasaron por tortura y qué sé yo, y que nunca le contaron a sus hijos o a su pareja lo que habían pasado porque no quieren. Y eso tú lo tienes que resguardar. Pero abrir los archivos no quiere decir que tú tengas que publicar lo que cada víctima vivió. El abrir los archivos debiese implicar conocer a los victimarios y no las víctimas. Siempre se puede resguardar la identidad de la víctima, siempre. De hecho, en los casos judiciales se supone que siempre se resguarda la víctima, ¿cachai? Entonces, si bien quizá, como bien dice Juan Carlos, el origen o la intención de quien hizo esta iniciativa del informe Rete-Gibales tenía que ver con dejar un registro histórico, pero hoy día las circunstancias cambian y ese registro puede servir para avanzar en casos de justicia. Entonces, ¿por qué decir que no y esperar 50 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de peso cuando las circunstancias van cambiando? Nada es estático. Todo va cambiando. Entonces, ¿por qué no resguardar a la... ¿Qué cosa? Impunidad es la palabra exacta que refleja eso. O sea, eso todo claro, claro, exactamente. Que lo refleje mejor. Claro, y es un tema de impunidad.
Por eso yo digo que hoy día la intención de no abrir los informes no tiene que ver con resguardar a las víctimas, porque si tú las quieres resguardar lo puedes hacer incluso abriendo los informes. Claro, tiene que ver más con, claro, los victimarios son los que al final no se está buscando identificarlos, pero sí saber lo que se hicieron y bueno, por el mismo tema de la no repetición también hay que ver qué pasó. Se puede resguardar de todas maneras el tema de la identidad de las víctimas, dependiendo si quieren o no que se conozca, digamos, y también tampoco es como que se pegue así en internet, sino debería haber un proceso entre medio. Bueno, pero por el tiempo tenemos que pasar ya a la última pregunta de este gran segmento, porque después tenemos otros segmentos. Y la última pregunta tiene que ver, no vamos a tratar varios temas, pero tiene que ver con nosotros, los chilenos en el extranjero, chilenas y chilenos en el extranjero, que hay un tema de la nacionalidad y del derecho a voto, y de la nacionalidad no como un lazo, digamos, a nuestra raíz. Entonces, actualmente necesitamos doble nacionalidad para que nos acoja de repente y Chile nos da la espalda. Nos pone en caso del dilema de la mía o la otra, pero nunca las dos. Mientras tanto, para otros compatriotas en el país esto es simple, ya que la propaganda nos presenta como individuos que no aportamos en nada desde afuera. En la Red Chile de Expertos Internacional hemos conversado bastante sobre el tema y estamos de acuerdo en que queremos mantener nuestra nacionalidad, incluyendo los derechos y obviamente también los deberes. Pero el partido de orden, o sea, todo lo que está mandando o lo que ha mandado estos 30 años, no usa tampoco, no usa como la cabeza de caballo para de repente atacar al oponente. Después de tener nuestros encuentros convencionales y candidatos al Parlamento y Presidencia, ya hay algunos que han incluso cambiado de opinión y han comenzado a plantear la necesidad de cambiar la mirada sobre el tema. ¿Qué relación tienen ustedes sobre el tema con los chilenos, chilenas y chilenas en el extranjero? No sé si han observado algo desde el Frente Cacerolas, por ejemplo, sobre ese tema. ¿Qué nos podrían comentar sobre eso? O sea, para mí es como un derecho básico que ni siquiera debiese discutirse, que se les respete la doble nacionalidad, ¿por qué tenéis que renunciar? Ay, ¿sabes qué? Es como es tan básico como el derecho a respirar, entonces como que ya discutir una cuestión tan elemental me llega a rabia. Porque el hecho de que tú estés viviendo afuera no quiere decir que no te importe nada. Puede que haya gente que vive en este país que está mucho menos comprometida que gente que está afuera. El hecho de que tú estés en una coordenada UTM determinada no implica tu compromiso con el país donde nacieron tus padres o donde tú sientes tu historia o cómo te representa. ¿Te fijas? Hay muchos chilenes en el extranjero que sí participan mucho más activamente que gente que vive en este territorio. ¿Por qué el territorio tiene que determinar tu compromiso? Yo creo que eso es un error, esa es una forma súper binaria de entender la vida y el mundo. Entonces, no creo que nadie en el Frente Cacerola opine distinto a eso, en todo caso. Creo que es un derecho adquirido. Así como en otros países sí se da que si tú puedes tener la doble nacionalidad del país donde naciste y la nacionalidad de tus padres, digamos, y no hay ningún conflicto respecto a mantener esas dos condiciones. Mira, nosotros con Chilenos en el Exterior ya tenemos una iniciativa que nos comunicamos con varios grupos y estamos habilitando un espacio en la web que ya lo creamos. En estos días vamos a mandarla a todos y la idea es que todos los grupos que están con esta iniciativa le estamos ofreciendo nuestras redes y nuestro espacio para que canalizar, para hacer conciencia de esto, porque también nos dimos cuenta que muchos grupos afuera hablan entre sí, pero los chilenos no se enteran, el chileno común y corriente no se entera, la señora del almacén, la señora no sabe esto, y nuestro aporte va a ser eso. De hecho tenemos ya varios correos, ustedes, otros, en que les vamos a ofrecer este espacio, y vamos a estar publicando tanto como sus actividades, como las reivindicaciones, y obviamente las apoyamos a ojos cerrados, ahí ni siquiera
discutimos nadie, o sea, Buenísimo. dele, estamos absolutamente comprometidos con, sobre todo que tenemos además amigos en el extranjero que nos unen tremendos lazos, entonces nuestros espacios están disponibles y los vamos a habilitar ya en la página web se creó el espacio y ahora les comunico cómo. Todo lo que quieran publicar aquí, bienvenido, encantado. Gracias. Bien, bien ahí. Considerando que Cacerola lo lee muchísima gente acá, entonces ese es nuestro aporte. Perfecto. Antes de seguir con este conversatorio, queremos hacerle nuevamente la invitación muy especial el próximo sábado, 11 de septiembre, desde las 2 de la tarde en Plaza Salvador Allende se realizará un evento conmemorativo sobre el golpe de Estado del 73 que realizaron militares con apoyo de la derecha en Chile. Y lo que llevó a apagar finalmente la vida del presidente Allende y de millones de chilenas y chilenos. Lo organiza la Asamblea Abierta Chile Despertó, Las Chispas, Inti Talca, Guasmapu, Piñera La Haya, Voz Latina Hamburgo, Colombia Solidaria, el Centro de Estudiantes de la Universidad de Hamburgo e International Solidarische Schluss mit Austerität. Bueno, ahora vamos a pasar a un nuevo segmento que tenemos, que es frases rápidas. Nosotros hemos desarrollado una sección que es esta, la cual consiste en que te decimos unas palabras y tú respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. Por ejemplo, si yo digo Piñera, se dice, no sé, bracitos cortos. ¿Ya? En este caso, como habemos dos, me parece que, por ejemplo, claro, o sea, nos vamos turnando, ¿no? Uno primero, después el otro, así, ajá, intercalado. Entonces, Parte yo. Oye, alguien murió. sí. No, se cayó un plato en la cocina, perdón. No, está bien. No Es queremos que acá es la hora de almuerzo y yo, mi compañero que también es un ex militante y un ex combatiente y todo, no podía ser de otra forma, y feminista también, es defensor de la lucha feminista, a mucha honra mi compañero, también es un gran chef. Entonces, como es un hombre deconstruido, nosotros nos dividimos las tareas del hogar como corresponde, es un gran padre además, y él como buen artista cocina delicioso, entonces su área es la cocina. Y como es hora de almuerzo, él está en la cocina en este minuto, de ahí el ruido, me disculpo con todos los que están oyendo, así que, perdón. Ningún problema. Vamos entonces, partamos. Presos políticos de la revuelta. Vamos. Deuda, dolor, impunidad, injusticia, eso. Juan Carlos, uso de agua. Un concepto. Uso de agua, eso es. Saqueo. Cambio climático. Terror, decepción con la raza humana. Ajá. ¿Puedo decir una frase de Angel? Una frase que a mí me interpreta súper bien y que todos los seres humanos deberíamos entender. Angel dijo que el ser humano es la parte de la naturaleza en que la naturaleza cobra conciencia de sí misma. El día que entendamos eso, no vamos a tener problemas con el cambio climático. Muy bien. Derechos laborales para Juan. Abusos. Negociación colectiva y huelga. Un sueño. Participación política de niñas y adolescentes. Okay. Necesario. Modelo económico y rol del Estado. Una ecuación inexistente que hay que reconstruir. Derechos LGBTIQA+, diversidades. Imprescindibles. Políticas migratorias. Vitales. Las fronteras son un invento del ser humano. El planeta es solo uno. Policía y seguridad. Corrupción. Sistema de gobierno. Parlamentario. Pensiones. Miserables. Ciencia y tecnología.
Evolución. Vivienda. Derecho básico. Distrito Internacional. Elemental. Derechos sexuales y reproductivos. Naturales. Eso fue nuestras frases rápidas. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Un aviso antes de continuar, estos conversatorios una vez finalizados los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y también en formato podcast y videocast. Las direcciones están apareciendo ahora aquí abajito. Entonces ahora vamos a revisar nuestras redes sociales y mostrar las preguntas, comentarios, saludos que nos han llegado desde todos, que nos han visto o escuchado. La idea es que todos tengan una oportunidad de participar. Básicamente es cuestión de escribir un texto de máximo 2 líneas para que quepa en la pantalla, y en este caso de que no tengan o no quieran enviar video vía chat del Facebook Live, lo pueden hacer desde todas las redes sociales donde tenemos presencia, como Twitter, Instagram o el Fediverso Libre. Es tan fácil como poner el hashtag PaolaDH y los responsables de nuestras redes sociales se encargarán de ponerlos en el chat. Entonces, aquí tenemos la primera pregunta desde Chile Despertó Hamburgo, desde Fediverso, Pilar Reyes al hashtag PaolaDH, y quiere saber cómo y dónde nos podemos sumar al Frente Cacerola. Yo digo, cacerola.org es nuestra página web y nuestro correo es frentecacerola@gmail.com. Perfecto. Desde Instagram, Carla Torres bajo el hashtag PaolaDH pregunta, ¿qué hay del Frente Cacerola y el 8M? Bueno, siempre hemos apoyado todas las actividades que hay respecto al Día de la Mujer, obviamente. Y ahora actualmente estamos en un apoyo tecnológico a un colectivo que se llama Feminismo Comunitario. Y obviamente relacionado con nuestros aportes al feminismo. Pero ahí somos incondicionales en todo. Mauricio Abandoarte. Ay, me cambiaron el comentario. Ahí está. Gracias totales a ustedes, Paola y Juan Carlos. La claridad y humildad de sus comentarios muestran empatía humana. Empatía humana y compromiso. Abrazos inmensos a toda nuestra asamblea abierta. Chile Despertó. Gracias a ustedes. La próxima pregunta, desde Twitter, Raúl Soto, con el hashtag PaolaDH pregunta, ¿qué ventajas hay de organizarse o de sumarse a organizaciones en funcionamiento, Juan Carlos? Bueno, el caso del Cacerola puedo responder ahí porque en esencia el Cacerola eso es lograr que la gente que tiene alguna sensibilidad con el cambio social, un compromiso con ello, ese compromiso se transforme en hechos reales. Porque una crítica que hacíamos nosotros a la generación ochentera era que estaba lleno de foros y solamente opina, digamos, y opina en un grupo cerrado lo mismo. Pero el aporte concreto es bastante bajo. El Cacerola en este caso, y me imagino que hay otras organizaciones, permiten canalizar y ir un poco más allá. Ya sea con un aporte económico, ya sea con trabajo. En el Cacerola la regla es o pones unas pocas lucas, que no son muchas, o trabajas. O sea, puede uno compensar con ambas cosas. Y hay compañeros que no aportan mucho en la discusión ni nada, pero todos los meses se ponen para financiar nuestro medio. Y hay otros compañeros que activamente están en la calle, están haciendo... Sí, creo que lo dije completo, lo que explicaba por qué organizarse, digamos. Lo que hicimos nosotros. Claro. Bueno, ahí también Bon Latín Hamburgo nos comenta, el olvido también les pasó a quienes habían sido torturados durante la dictadura, también muchos que salimos al exilio. La mejor terapia para mí ha sido mantener la lucha antiimperialista y anticapitalista, de parte de Bon Latina Hamburgo. Bueno, ahí nosotros hacemos por un deber, estamos siempre publicando, buscamos este medio de derechos humanos y publicamos, y el olvido es
la muerte. Entonces, estamos contra la muerte, así que luchamos contra el olvido. Bueno, por último, ¿quieren agregar algo más? Ahora le dejamos el micrófono a libre disposición para los próximos 30 segundos para que lo usen a su gusto. Quizás quieren hacer algún llamado, invitar a algún evento, lo que ustedes quieran. A Paola se lo escribo para que ella pueda solamente hablar después. Puede hablarlo, por favor, Paola. Bueno, gracias por el momento. Es agradable nosotros contar nuestra experiencia. Yo creo que lo que podemos decir es que, no necesariamente con el Frente Cacerola, pero yo creo que los colectivos, la gente que tiene algo en común se junte y haga cosas en conjunto, porque creo que combatir el modelo, combatir el egoísmo, combatir el fascismo, hay cosas que lo ayudan, pues el aislamiento, el silencio, no sé, esto también es una terapia humana, personal. Ser capaces de dar lo que somos antifascistas por esencia, nos definimos así, queremos dar, aportar. Ya sea apoyando grupos migrantes o apoyando en el día a día a la gente que necesita una mano. El fascismo para mí, para nosotros es lo que revive hoy día, es la negación de la humanidad, la xenofobia, la homofobia, el nacionalismo, el racismo, y lo vivimos a veces en lo cotidiano. Y bueno, mi mensaje es que organícense, porque la suma de dos es más que uno. Y juntos se pueden hacer cosas que hacen que este mundo sea mejor. Pucha, me siento sorda. Es fuerte la sensación de sentirse sordo, y eso me hizo reflexionar respecto a la necesidad de tener una sociedad inclusiva en su conjunto. No es grato verlos moverse sin saber qué están hablando. Entonces, quizás ser un poco más empático. Bueno, esa es una reflexión a propósito del momento. Solo invitarlos a seguir participando desde donde estén. Los brazos acá son fuertes, son largos, y nos alcanzamos a tocar, a escuchar, a observar y a querer, independiente de las coordenadas de donde estemos. Invitarlos a participar a todos de forma activa en todas las discusiones y conversatorios que tengan que ver con el proceso constituyente en el que estamos viviendo. Invitarlos a estudiar mucho, a hacer política desde el conocimiento, desde la reflexión, más que desde la guata y el corazón, aunque nos duela, y mandarles un gran abrazo fraterno, sororo en mi caso. Sepan ustedes, dato de cultural: fraterno viene de frater, hermano; sororo viene de sor, de hermana. Por lo tanto, yo los abrazo de una manera sorora, a todas y a todos, a todos. Eso. Muchas gracias. Bueno, y con estas palabras llegamos al final de esta entrevista. Amigues, hoy tuvimos a Juan Carlos Castro y Paola Font, activistas ambos del Frente Cacerola, quienes tuvieron la amabilidad de, aguantarnos y de responder todas las preguntas que les intentamos hacer. También agradecemos a todos quienes hoy nos acompañan en este espacio. Los esperamos nuevamente, ojalá muy pronto, en un nuevo conversatorio con otras invitadas igual de interesantes para tocar aquellos temas que nos importan a todos. Obviamente, este espacio no podría ser posible sin la participación de la Asamblea Abierta Chile Despertó Hamburgo, quien invita a todos los chilenos, familiares y amigas a sumarse a este proyecto en crecimiento para levantar puentes de solidaridad entre nuestros territorios. Si quieren participar activamente, pueden tomar contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en la parte de abajo de la pantalla. Tampoco podemos olvidar el inconmensurable aporte de nuestra diseñadora Azul Rivas, que fue la primera foto que apareció en pantalla con el dibujito. Todo el afiche lo ha creado ella. El encargado de hoy en redes sociales fue Richard, y en los controles técnicos de la transmisión por Facebook Live estuvo Richard también, y José Pepe es el encargado musical y sonidista de nuestro podcast. Sí. Bueno, también estuvo Daniel, responsable de las redes sociales y de las preguntas, y Gonzalo también responsable de subir los videos que después en YouTube van a aparecer. Nuestro compañero Richard además es responsable de los conversatorios, de llevarlos y de tomarlos a video podcast y videocast para las plataformas libres de Fediverso. Él también, es el que hace los libretos de todos estos conversatorios. Uh-huh.
Y antes de terminar, nuevamente hacemos la invitación muy especial para que no se les olvide, por eso lo repetimos tanto. El próximo sábado, 11 de septiembre, desde las 14 horas, en Plaza Salvador Allende, se realizará un evento conmemorativo sobre el golpe de Estado del 73 que realizaron militares con el apoyo de la derecha en Chile. La que también llevó a pagar la vida de millones y miles de chilenos y también del presidente Salvador Allende. Esta es una actividad organizada por la Asamblea Chile Despertó, bueno, Las Chispas, Inti Italica, Pacmapu, Piñera La Haya, Fue Latina Hamburgo, Colombia Solidaria, el Centro de Estudiantes de la Universidad de Hamburgo y obviamente la Internacional Solidarisch Schluss mit Austerität. Y finalmente quien les habla fue Sol y yo, José Pedro, estuvieron en el micrófono y también quienes dicen muchas gracias y chao. adiós.